Domingo 16 de enero. El hermano como redentor. El título de la lección para el día de hoy. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 es nuestro texto para memorizar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Vamos a leer Levítico capítulo 25, versículos 25 al 27 y los versículos 47 al 49. ¿Quién podía redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza? Levítico capítulo 25, versículos 25 al 27. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón que vendió y volverá a su posesión. Levíticos capítulo 25, esta vez los versículos 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Quién podía redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza? Lo más común era que un pariente más cercano lo rescatara pagando la deuda por completo o lo que hiciera falta para que la deuda fuera completamente saldada. En algunos casos, la misma persona podría rescatarse a sí misma, es decir, si tenía lo suficiente para pagar la deuda, pero generalmente aquí la figura del hermano mayor es el pariente más cercano que pudiera rescatarlo. La ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso a sí misma para sobrevivir, recibiría esa propiedad o su libertad cada 50 años, en el año del jubileo. El año jubilar era un gran año sabático en el que se perdonaban las deudas, se reclamaban las propiedades y se proclamaba la libertad a los cautivos. Sin embargo, 50 años era mucho tiempo de espera. Por eso la ley de Moisés también estipulaba que el pariente más cercano podía pagar la parte que aún se debía y así rescatar a su pariente mucho antes. El familiar más cercano era también quien garantizaba que se hiciera justicia en caso de asesinato. Él era el vengador de la sangre que perseguiría al asesino de su pariente cercano y lo castigaría, de acuerdo a Números capítulo 35 versículos 9 al 15. Vamos a leer el libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 14 al 16 y responderemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se describe a Jesús y a nosotros en este pasaje? Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Este pasaje nos describe como esclavos del diablo, pero a Jesús como nuestro Redentor, nuestro Libertador. Amén. Cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás. Como resultado, no teníamos el poder de resistir el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 24. Peor aún, nuestra transgresión requería una pena de muerte que no podíamos pagar. Romanos 6, 23. Por lo tanto, nuestra situación aparentemente era desesperada. Sin embargo, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo de carne y hueso como nosotros. Se convirtió en nuestro pariente más cercano y nos redimió. No se avergonzó de llamarnos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Paradójicamente, al tomar nuestra naturaleza y redimirnos, Jesús también reveló su naturaleza divina. En el Antiguo Testamento, el verdadero Redentor de Israel, su pariente más cercano, es Yahvé.
Algunos ejemplos los encontramos en el libro de Salmos 19:14, Isaías 41:14, el capítulo 43, versículo 14, capítulo 44, versículo 22, Jeremías capítulo 31, versículo 11, Oseas capítulo 13, versículo 14. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿De qué maneras puedes aprender a experimentar más profundamente esta estrecha cercanía de Cristo? ¿Por qué tener esta experiencia es tan importante para tu fe? Cristo es nuestro Redentor y Salvador. Cada vez que nosotros acudimos a Él en oración con una actitud de humildad, de reconocimiento del pecado, y nos rendimos ante Él pidiendo el perdón por todas las transgresiones cometidas, Dios, por su amor y misericordia, nos perdona. Dios nos redime cada día, nos libera de la esclavitud del pecado. Pienso que esta es una forma de experimentar lo que Jesús hizo y hace por nosotros cada día. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y recuerden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.